De nuevo, un cordial saludo a todos. En el presente vídeo nos centramos en el tema 8, en el tema del origen y evolución de las especies, y nos centramos concretamente en el término de la formación de las especies, el término que se conoce como especiación, que lo tenemos en la página 16 de nuestro tema, ¿no? Ya hemos visto un poquito las teorías fijistas y evolucionistas y vamos a entender que en el siglo XXI, donde nos encontramos, la teoría más aceptada es la teoría que hemos conocido como el neodarwinismo, una teoría que realmente se ayuda de los primeros conceptos de Darwin de 1859, pero que en este siglo y medio la genética ha evolucionado tanto que ha ayudado a que la teoría un poco incipiente y poco basada en datos científicos de Darwin actualmente se acepte como realmente la que presenta más verosimilitud a la hora de que las especies hayan formado unas de otras por el paso del tiempo a través de dos procesos que hoy se aceptan en esta teoría llamada del neodarwinismo, que son, por un lado, la mutación del material genético que Darwin nunca llegó a conocer, y por otro lado los procesos de recombinación genética que ocurren durante la meiosis, donde se forman nuevos gametos, nuevos cromosomas, que también Darwin no supo definir a la hora de por qué existía variabilidad genética entre los individuos de una determinada especie. Gracias a esas dos características o motores de la evolución, la mutación y la recombinación genética en la meiosis, se acepta que hoy en día las especies evolucionan unas de otras y que además existe una especie de ayuda o motor adicional, que es el concepto que vamos a explicar aquí, que es el concepto de población. En realidad los seres vivos se agrupan en determinadas zonas en las que se llaman poblaciones, y una especie pues puede presentar multitud de poblaciones en diferentes lugares que se están poco a poco adaptando a los diferentes medios, a ambientes en que se encuentra una determinada especie, ¿no? Para entendernos, por ejemplo, la especie humana, como sabemos, presenta numerosas poblaciones en diferentes regiones del país. Actualmente tenemos la especie humana, que podría ser un conjunto de poblaciones de los países nórdicos, con una pigmentación de la piel muy diferente a los países mediterráneos, a las poblaciones de las zonas mediterráneas, y por supuesto también muy diferentes a las poblaciones de las zonas ecuatoriales africanas o asiáticas o americanas, donde la intensa irradiación produce una coloración o pigmentación de la piel más intensa. Actualmente esas poblaciones presentan intercambios genéticos frecuentes, más aún en las transportes aéreos actuales, y afortunadamente pues estas poblaciones empiezan a intercambiar sus diferentes materiales genéticos, alelos o frecuencias alélicas, y es muy difícil que esas poblaciones terminen formando nuevas especies. De lo contrario, si esas poblaciones se mantuviesen aisladas, pues probablemente poco a poco se irían diferenciando, y con el tiempo su genética sería tan diferente que probablemente esas poblaciones terminasen formando en especies humanas diferentes, cosa que es altamente improbable en la actualidad y que los científicos piensan que no va a ocurrir. Pero en cualquier caso entramos un poco en modificar la teoría de la selección natural de Darwin en el concepto de especiación que tenemos aquí. Básicamente es una modificación en que se introduce el concepto de población, que hay que entender de la siguiente forma. Como sabemos, primero vamos a definir lo que es la especie, un conjunto de individuos parecidos morfológicamente y genéticamente entre sí, que tienen la capacidad de reproducirse y producir una descendencia fértil a su vez, ¿no? El caso más típico, que lo conocemos, es el de un burro, de la especie de los burros y la especie de los caballos, que aparentemente se parecen entre sí, que incluso pueden tener una descendencia entre ellos, que se llama el mulo o la mula, pero que desgraciadamente el cruce entre un mulo y una mula es incapaz de dar nuevos descendientes, ¿no? Pues por ese motivo el burro se considera que es de una especie diferente al caballo, ¿no?
Ese concepto de especie nos lleva a que si esa especie, por ejemplo, de burros se sitúan en diferentes ambientes, pues posiblemente con el tiempo esas poblaciones en diferentes ambientes van a ir cambiando. Va a haber burros de diferentes formas, también los caballos en diferentes poblaciones podrían formar diferentes aspectos, y hoy conocemos que hay muchos tipos de caballos y de burros que están situados en diferentes zonas. Unos son más claros en su pelaje, otros más oscuros, otros son más rápidos, otros son más altos, y con el tiempo esas poblaciones de caballos o burros podrían formar especies diferentes a las originarias, ¿no? Así que al final la teoría del neodarwinismo propone que hay una selección no de individuos dentro de una misma especie, sino una selección de características genéticas en una población, donde ese conjunto de genes pueden ser beneficiosos en un determinado momento, y se seleccionan, no individuos, sino genes que con el tiempo van a ser más favorables en un medio ambiente determinado, mientras que otros genes que no son muy favorables o son desfavorables van a ir siendo eliminados poco a poco en la población, y al final una población va a tener una frecuencia de genes diferente a otras, tan diferente que en algunos momentos pueden formar dos especies distintas. A ese proceso de formación de especies por selección de genes dentro de una población se llama especiación, y actualmente los científicos evolucionistas consideran que es el mayor posibilidad de que estas teorías tengan lugar por este método, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que Darwin incluso ya intuyó en su libro de El origen de las especies en 1859, y comentó el famoso tema de los pinzones de las islas en Galápagos. Como sabéis, son unas islas volcánicas que están situadas, como veis, a 1100 kilómetros de las costas de Ecuador, y en estas zonas del país ecuatoriano pues se presenta una variedad llamada el pinzón silvestre, que come semillas de todo tipo, y que en algún momento de hace unos 10 millones de años para acá, recordamos que estas islas volcánicas no tienen más de 12 millones de años, pues estos pinzones, digamos, continentales llegaron a las Islas Galápagos y se adaptaron a los medios ambientes en que se encontraban. Las Islas Galápagos presentan mucha diferencia en la flora, en vegetación, en los tipos de alimentos que comen. Son generalmente semillívoros estos pinzones, y cada uno se ha adaptado un poquito a los alimentos diferentes que hay en estas islas, y al final las poblaciones se han ido diferenciando poco a poco pues en muchas características morfológicas. Lo más característico que se fijó Darwin fue los picos, y como vemos estos pinzones tienen picos muy diferentes, unos muy gruesos, otros más finos. Los gruesos parece que realmente sirven para triturar unas semillas un poco más duras, los finos un poco para, digamos, coger el néctar de las flores que estén muy profundas, néctar dentro de ellas. En fin, la diferente morfología de los picos está haciendo que haya poblaciones diferentes que en su momento se han ido diferenciando tanto que en ese momento actualmente ya no se puede hablar de poblaciones diferentes de pinzones, sino de especies distintas de pinzones. Como vemos, hay diferentes nombres, pinzón picofino, pinzón de cactus pequeño, y cuando se intentan reproducir en cautividad estos pinzones, se ve que son imposibles de realmente reproducir y tener una descendencia viable, y por tanto no son poblaciones iguales, sino diferentes especies de pinzones que, aunque algunos sean muy diferentes, no tienen capacidad de tener una descendencia fértil. Básicamente el proceso ha sido de una selección natural, donde las poblaciones han quedado aisladas, en este caso geográficamente distantes por las islas, que básicamente, aunque no haya mucha distancia en un ave, pero son lo suficientemente distantes para que no haya mucho intercambio genético y se puedan ir diferenciando poco a poco. Así que el concepto de aislamiento poblacional, el aislamiento de poblaciones, nos conlleva que si no hay un cierto aislamiento entre las poblaciones, pues es muy difícil que la mutación
y los procesos de recombinación en la meiosis sean por sí mismos capaces de producir especies a corto o medio plazo, ¿no? Añadimos, por tanto, el concepto de aislamiento poblacional y vamos a ver en la siguiente página cuáles son los diferentes tipos de aislamientos que favorecen que las poblaciones, cuando no se pongan en contacto reproductivo, pues terminen formando no poblaciones muy diferentes, sino especies ya claramente distintas, sin capacidad de reproducción. Las barreras geográficas son lo que todo el mundo acepta como el aislamiento poblacional más frecuente y más habitual y más razonable, ¿no? Entendiendo una barrera geográfica, pues cualquier espacio físico que impida que una población se ponga en contacto con otra. Y lo más típico es pues recordar el caso de las islas en Galápagos, que más o menos distantes hacen que las poblaciones de ave o de cualquier animal no sean fácilmente puestas en contacto unas con otras, y poco a poco la selección natural los va adaptando a su medio ambiente y llega un momento en que no hay intercambio genético entre las poblaciones, se hacen tan diferentes que terminan formar diferentes tipos de especies de pinzones o de cualquier animal. Podemos hablar también de las tortugas de las Islas Galápagos y se ve que cada isla presenta una especie de tortuga que es característica, pero que si se intentan reproducir en medios artificiales, pues son incapaces de reproducirse, porque ya a lo largo de millones de años sus intercambios genéticos han sido nulos y las diferencias genéticas han sido tan importantes que ya no se pueden reproducir entre ellas. Bien, las islas son un buen ejemplo, pero también serían las cadenas montañosas, como por ejemplo los Pirineos, que separan las poblaciones de cualquier animal o planta de la península ibérica del centro europeo, los grandes desiertos, incluso los grandes ríos que por su anchura pueden impedir que algunos animales terrestres crucen, y se separan las poblaciones formando a ambos lados de un río pues diferentes especies con el tiempo. Las barreras sexuales también son importantes, ¿no? No es necesario que realmente haya una barrera física o separación física entre ella, entre dos poblaciones de animales o plantas, y aunque estén las poblaciones físicamente en el mismo lugar, quizá no se reproduzcan a la misma vez, y esa diferencia y la sincronía del periodo reproductivo pues terminen formando poblaciones muy diferentes y finalmente especies distintas, ¿no? Es el caso de las plantas, donde, como sabemos, las flores tienen pues digamos la base de la reproducción sexual, y la floración de muchas plantas no siempre ocurre, aunque sea en el mismo periodo de tiempo, en el mismo momento, ¿no? Aquí, por ejemplo de barreras sexuales, nos ponen un caso de las palmeras de floración temprana y de floración tardía. Para nosotros las palmeras son un poco distantes porque suelen ocurrir en zonas desérticas, pero podríamos utilizar el caso de los almendros que existen actualmente en diferentes tipos de variedades o poblaciones o razas de almendros. Unos son de floración temprana, básicamente florecen sobre finales de febrero, y otros almendros son de floración tardía, que florecen un poco un mes después, sobre finales de marzo, con el objeto de que posibles heladas hagan que las flores de esas floraciones de iniciales de febrero, como lo son las tempranas, pues se hielen y se echen a perder, ¿no? Las de floraciones tardías generalmente tienen más facilidad de reproducirse en climas fríos, y las de floración temprana son climas templados, como los zona mediterránea, como nuestra península ibérica. Bien, si tenemos dos variedades en un momento determinado, pues seguramente unas van a florecer en febrero y otras en marzo, y por tanto la polinización cruzada entre las especies tempranas y tardías no va a tener lugar,
con el tiempo se van a diferenciar morfológicamente en sus genotipos, en su acervo genético, conjunto de genes, y con el tiempo seguramente los almendros de floración temprana serán diferentes, en una especie diferente a la de floración tardía, y aunque se parezcan mucho no van a poder polinizarse, aunque en el hipotético caso de que tenga una flor al mismo tiempo tuviesen la posibilidad de polinizarse. Otro ejemplo de barreras, digamos, poblacionales son las fisiológicas, que por ejemplo las hemos visto en el caso de las mulas, ¿no? Cuando se producen cruzamientos entre dos poblaciones diferentes, pueden haber híbridos que aparentemente puedan sobrevivir, pero esos híbridos posiblemente por infertilidad en su aparato reproductor, al tener, digamos, diferencias entre los cromosomas de una especie o de una población y otra, pues hace que no se puedan reproducir, y es el caso de las mulas, donde aunque genéticamente sean muy parecidos, los híbridos, las mulas, producto de burros y de caballos, pues son infértiles, no producen gametos masculinos y femeninos, y por tanto, aunque aparentemente sea una especie nueva, la mula no es capaz de reproducirse y se extinguen cuando quieren reproducirse. Serían ejemplos de barreras fisiológicas por incapaz de producir gametos una vez que se produce un cruzamiento entre poblaciones diferentes. Las barreras cromosómicas son muy parecidas, ¿no? Básicamente hay algunas especies que mutan bruscamente su número de cromosomas y hace que cambien drásticamente los números de cromosomas, y cuando el número de cromosomas es muy diferente, los gametos, células reproductivas, también llevan diferentes números de cromosomas, y los individuos que se intentan formar pues no llegan a término, suelen producir abortos espontáneos y prematuros, y no hay posibilidad de reproducción entre poblaciones que por alguna cuestión hayan cambiado su dotación cromosómica, ¿no? Nos pone el caso de unas ranas ecuatoriales, tropicales, que algunas tienen 48 cromosomas y otras tienen 24 cromosomas. Aquí nos dibujan dos ranas, aquí hay una especie que, como veis, que tiene del mismo tipo de cromosomas 4 dotaciones genéticas, se llaman dotaciones tetraploides, tienen, como veis, un cromosoma paterno, otro cromosoma paterno, otro rojo materno y materno grande, y también hay cromosomas medianos, pero hay dos dotaciones paternas y dos dotaciones maternas. Como veis, tiene 8 cromosomas, mientras que otra especie, que es la silvestre, la natural, solo tiene una dotación que se llama diploide, de un cromosoma grande materno y otro paterno. Solo hay 2 copias y aquí hay 4. En realidad se ha producido una mutación que se llama la poliploidía, se duplican por mutaciones. En algún momento de la formación de la meiosis de estos gametos se forman especies tetraploides que tienen el doble de dotación genética, y cuando se cruzan los gametos de esta rana silvestre con una rana mutada, pues son incapaces de reproducirse porque hay mucha diferencia en los cromosomas. Hay un ejemplo de aislamiento cromosómico o genético por cromosomas de diferente ploidía, que se llama. Luego, las barreras etológicas son barreras de comportamiento. Algunas especies, por la apariencia física de las poblaciones próximas, o sencillamente por el comportamiento que presentan, la forma de más o menos de comunicarse entre ellos, hacen que no sean muy atractivas unas poblaciones más o menos próximas a otras, ¿no? Hay un cierto rechazo entre estas poblaciones próximas con diferentes comportamientos, y hace que a la hora de la reproducción, aunque físicamente puedan hacerlo, no lo hagan, y con el tiempo ese aislamiento etológico de comportamiento hace que las especies terminen por formarse a partir de poblaciones en principio parecidas y que podían reproducirse. Nos ponen el caso de muchos peces tropicales
que realmente presentan coloraciones muy vistosas para atraerse entre sí, pero cuando estas coloraciones son diferentes, es posible que no sean muy atractivos entre ellos, y aunque se puedan reproducir físicamente no lo hagan, y al final terminen por formar especies nuevas. Así que el aislamiento de poblaciones, aunque estén en lugares similares, hace que no haya un cruzamiento de genes, de lo que se llama el acervo o el conjunto genético de genes que presenta la población, y terminan por formar poblaciones muy diferentes y por tanto especies distintas completamente, que ya realmente son incapaces de reproducirse entre sí. El término de microevolución y macroevolución ya nos ha salido, pero está relacionado íntimamente con este concepto que estamos hablando de la especiación, de la formación de nuevas especies a partir de poblaciones. Aquí tenemos un buen ejemplo de una especie que es el lince, y que, como vemos en la nomenclatura binomial de Linneo, pues siempre tenemos dos nombres, uno en mayúsculas y otro en minúsculas. El nombre en mayúscula nos indica el género y el segundo nombre en minúscula siempre nos dice la especie. El género suele agrupar a una serie de individuos que presentan características comunes, y la especie nos está indicando que realmente es diferente al que, aunque tenga el mismo género, presenta otro nombre, otra especie diferente. En realidad son 4 felinos aparentemente parecidos, y todos se agrupan en el género Lynx, que, como vemos, son felinos de mediano tamaño, pero con unas características muy comunes entre ellos, que por ejemplo son las orejas, tienen zonas puntiagudas, zonas pilosas puntiagudas, que son muy diferentes a otros felinos, ¿no? Su comportamiento presenta una zona también más o menos de barbas en la zona inferior, y son característicos. Podemos reconocer que hay un aspecto físico entre estos grandes felinos que viven en zonas muy diferentes, ¿no? El canadiense ya podemos imaginar que vive en el norte de Norteamérica, el lince ibérico en nuestra península, el lince boreal habita las zonas del polo norte, tanto canadiense como europeo, y el lince rojo es muy típico de zonas subsaharianas, próximos al Sáhara, donde el intenso calor hace que las coloraciones no sean tan claras como en las zonas donde habitan estos linces de zonas nevadas, ¿no? Bien, pues hay que presuponer que el ancestro de estos felinos pues llegó a estas zonas, hubo un cierto aislamiento poblacional, seguramente de tipo geográfico. Recordad que aquí hay que pasar el mar Mediterráneo de la península ibérica a las zonas africanas de Marruecos, y sin embargo el lince boreal pues podía estar aislado por esas grandes nevadas, o el canadiense aislado de los linces, digamos, europeos o africanos, ¿no? Por el estrecho de Bering, que los podría aislar de este grupo de linces próximos. Bien, pues seguramente un aislamiento geográfico pues hace que estas poblaciones del lince ancestral hayan poco a poco variado, adaptándose sobre todo en el color de su pelaje al medio ambiente en donde se encuentra, y poco a poco, durante millones de años, quizá no muchos, 5 o 10 millones de años, sean suficientes para que estos cambios de aspecto fenotípico realmente se traduzcan en cambios importantes genotípicos en la presencia de genes, y al final, cuando se intentan reproducir estos linces entre ellos, aunque sea en zoológicos de forma artificial, pues es más que probable que la fertilidad entre ellos sea muy escasa, y si es posible que algún híbrido entre ellos posiblemente no sean tan fuertes, y la probabilidad de que mueran antes de llegar a la época reproductiva es enorme, y posiblemente están en fase claramente de especiación, y por eso se denominan con diferente nombre al segundo término, que se llama género y especie. Género en mayúsculas, y al definirlos como diferentes especies, Lynx, Pardinus, Canadensis o Rufus, nos indican que ya prácticamente sus descendientes no son viables en su fertilidad.
A ese concepto donde se puede interpretar que por pequeñas variaciones, mutaciones y recombinación genética, pues no es difícil explicar que haya una pequeña evolución gradual, progresiva, y que al final se denomina microevolución o una evolución muy gradual, progresiva, en poco tiempo. Sin embargo, hay otro tipo de evoluciones que es un poco más dramática, que se llama macroevolución, donde realmente los cambios, no solamente fenotípicos de aspecto, sino eh, genotípicos o internos, hacen que la anatomía de estos animales sea claramente diferente, ¿no? Y nos encontramos en un árbol genealógico del reino animal, donde nos encontramos en la zona izquierda pues invertebrados como las esponjas, medusas, gusanos planos, también moluscos, artrópodos, anélidos y equinodermos, y de repente aparece otro grupo de filum del reino animal ya llamados vertebrados, que son claramente diferentes, no solamente a los invertebrados, sino estos filum de vertebrados son muy diferentes entre sí. Claramente los peces tienen una respiración branquial completamente diferente a la respiración pulmonar de los anfibios. Las escamas de los peces se transforman en una piel húmeda y que tiene incluso capacidad de respiración llamada cutánea. Los reptiles vuelven a tener escamas, pero respiración pulmonar, claramente diferentes a los anfibios. Las aves presentan plumas, son voladoras, pero carecen de básicamente escamas, y en cualquier caso son animales de sangre caliente a diferencia de los anteriores. Y los mamíferos, como vemos, son fáciles de distinguir por su claramente anatomía diferente a los demás. Presentan glándulas mamarias, pelos, y los diferenciamos claramente de otros grandes filos. Bien, pues estas grandes diferencias entre grupos de animales o de vegetales se le llama macroevolución, y es más difícil para los científicos explicar que estos enormes cambios, enormes mutaciones, han sucedido de forma gradual en el tiempo y a veces en condiciones muy cortas de tiempo, donde han aparecido fósiles repentinamente de aves a partir de reptiles, o mamíferos que también han aparecido repentinamente, como hemos visto en la evolución de los mamíferos, a partir de algunos digamos, vertebrados inferiores, como podían ser los posibles reptiles o incluso anfibios y peces pulmonados. Bien, pues el concepto de micro y macroevolución nos lleva un poquito a las disputas que existen actualmente entre los neodarwinistas, y son los llamados gradualistas o también seguidores de Darwin, porque consideran que los cambios, aunque sean radicales como en estos filum, también se ha dado de forma gradual, y se puede decir que hay una microevolución muy lenta pero también progresiva, sin grandes saltos en la explicación, en la formación no solamente de especies, sino de grandes filum o agrupamientos de individuos muy diferentes entre sí, ¿no? Bien, sin embargo están los puntualistas o los saltacionistas, que parece explicar que sí existe evolución por mutación, por selección natural, por aislamiento, pero que esas mutaciones son masivas, drásticas, y que hacen que de la noche a la mañana, en una simple generación, aparezcan filum completamente nuevos, no de forma gradual como suponen los gradualistas. Y aquí encontramos esa gran disquisición entre dos grupos de científicos, donde los gradualistas poco a poco van disminuyendo el número de científicos que le siguen, y los puntualistas durante las últimas 2 décadas del siglo XXI empiezan a ser cada vez más numerosos y empiezan a presentar más indicios o pistas que parezca que el ritmo del cambio sea realmente más posible de realizarse de forma saltatoria o de forma brusca o por macroevolución. Bien, aquí nos explica un poquito lo que os comento. Las teorías sintéticas pueden ser gradualistas o saltacionistas o puntualistas,
y el esquema de una evolución de cualquier pez podía ser de estos dos tipos. Como vemos, aquí tenemos un árbol genealógico. Los individuos o fósiles más antiguos se encuentran en la parte más inferior y en la parte superior se encuentran los, digamos, especies que derivan del ancestro más antiguo y que pueden incluso estar en la actualidad. Hacia la derecha se indican los cambios morfológicos y cuanto más hacia la derecha en este árbol, más diferentes son a la especie originaria. Como vemos, esta especie hace quizá millones de años ha ido evolucionando de forma gradual y estamos viendo que existen fósiles, digamos, muy parecidos al anterior y cada vez poco a poco se han ido diferenciando en especies cada vez más distintas a la ancestral u originaria, ¿no? Pero ha sido un tipo muy gradual, muy progresivo y sería un ejemplo de teoría gradualista, como podría explicar Darwin un poco la evolución de los pinzones de las Islas Galápagos. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, las teorías puntualistas, que le siguen científicos de renombre, sobre todo muy genetistas, muy habituados al estudio de la genética, como Stephen Gould, pues proponen que de repente un ancestro presenta en algún momento de su vida evolutiva, de su árbol que se llama filogenético, un brusco cambio en una zona puntual, por eso se llama puntual o saltacionista, que hace que el cambio sea radical y encontramos aquí una línea horizontal que nos dice que a partir de esta morfología de este ancestro aparece de repente súbitamente un animal bastante diferente que no por graduación sino por enormes mutaciones en un simple individuo aparecen individuos completamente distintos a la forma original, aunque algunos siguen su, digamos, morfología con el tiempo prácticamente sin modificar. Aquí puede haber otra mutación, otra macromutación y formar nuevos individuos completamente diferentes prácticamente instantáneamente en una generación que luego durante muchas generaciones se mantiene la morfología del, digamos, mutante inicial. A estas teorías se llaman saltacionistas o puntualismo y están basadas en que la macroevolución es el motor no de pequeñas modificaciones, sino de la formación de los grandes filum o clase o grupos de animales y plantas que tienen características muy diferentes. Esto sería un árbol filogenético y estos serían, como vemos, cambios en la Drosophila melanogaster o cambios de la mosca de la fruta, que como veis son pequeños cambios respecto al color de la pigmentación del cuerpo o la forma de las alas, ¿no? Se podrían explicar por microevolución porque los cambios no son muy, digamos, importantes, pero si volvemos a la evolución de los vertebrados, vemos que hay cambios radicales y este, digamos, árbol filogenético, el árbol evolutivo de los vertebrados, pues presentan realmente, solo podemos hablar de explicaciones de macroevolución o mutaciones masivas puntuales que se han dado en estos puntos de diversión del árbol filogenético y que han hecho que de repente aparezcan pues de los primeros vertebrados que serían los tiburones con esqueleto cartilaginoso, pues de repente aparece una mutación puntual en este punto, seguramente hace unos 600 millones de años, y aparecen los primeros óseos, peces que tienen no realmente el esqueleto de cartílago, de colágeno para entendernos, sino un esqueleto como los que conocemos actualmente en los peces como las sardinas, la raspa de fosfato de calcio que realmente le da una consistencia mayor que el carácter de proteína del colágeno. Ese cambio radical aparece bruscamente y no de forma gradual,
de la misma forma que se puede pasar de forma brusca de los peces óseos acuáticos a los anfibios semiterrestres con la presencia de 4 extremidades. Básicamente las aletas de los peces cambia en un momento dado, en una sola generación, a 4 extremidades que terminan formando animales terrestres como los anfibios. Aquí nos ponen un sapito o una rana como ejemplo de ellos, que conlleva además también cambios importantes en la respiración. De la respiración branquial pasamos a la respiración cutánea y pulmonar de los anfibios, que ya tienen 4 patas completamente diferentes a las aletas de los peces, ¿no? También hay un cambio radical en los siguientes filum de estos vertebrados. En teoría, el primer descendiente de estos anfibios fueron los reptiles, que tendríamos que ponerlos aquí antes de los primates o mamíferos, ¿no? Quizá el mayor cambio es en la forma de reproducir de estos anfibios, que ya sabemos que ponen huevos, pero el huevo no presenta ninguna envuelta al embrión que se llama amnios, ¿no? Aquí lo que se llama el huevo amniótico apareció por primera vez en los reptiles, y se supone que los reptiles estarían aquí y forman, digamos, el gran salto evolutivo de los anfibios a zonas terrestres, donde ese huevo de los reptiles, imaginaros una lagartija o un cocodrilo como el que tenemos aquí, o una serpiente, tiene no solamente una cáscara dura impermeable a la evaporación, sino también una cubierta llena de líquido que se llama líquido amniótico, que recubre al embrión y que durante el periodo de incubación del huevo pues permite que no se deseque, cosa que no ocurre en los huevos de anfibios, que si no están en un medio acuoso van a deshidratarse rápidamente. El huevo amniótico fue un cambio evolutivo que dio lugar a los reptiles, estos a su vez a las aves, y también a partir de algunos reptiles aparecieron de forma brusca estos mamíferos que hemos visto en el vídeo hace unos 50 millones de años, que realmente los mamíferos, entre ellos los primates como nosotros, pues se han diversificado a su vez en numerosos grupos u órdenes, como los primates, los cetáceos, que son las ballenas y delfines, los quirópteros, o si me apuráis los murciélagos, en fin, esos grandes grupos, como también el orden de los carnívoros, que podíamos poner al perro y los felinos, pues que tienen a su vez grandes cambios importantes, que cualquier persona sabe diferenciar perfectamente un mono, un primate, de un roedor por sus características muy diferentes en la morfología externa e interna. Pues bien, estos cambios podían ser atribuidos a una macroevolución, a un cambio importante en el material genético. ¿Cómo explican los actuales genetistas estos cambios, esas mutaciones bruscas, numerosas en una sola generación, en un solo individuo, para entendernos? Pues por el descubrimiento de los genes que se llaman homebox, que se escribe homebox, o significa en la traducción castellana caja de herramientas, que también un poquito se suelen traducir como genes homeóticos. Estos genes homeóticos poco a poco se están descubriendo que se encuentran en todos los seres vivos, tanto animales como los que tenemos aquí, como las plantas, y son un número de genes muy reducidos en número, pero cuando se activan en ciertos momentos del desarrollo embrionario, activan a su vez miles o a veces decenas de miles de genes, y por tanto se desarrollan un montón de genes cuando este gen homeótico pues realmente se activa. Ejemplos de genes homeóticos son los que tienen relación con, por ejemplo, la formación de un ojo humano o de cualquier mamífero. Cuando el gen homeótico del ojo se activa, en esa zona del desarrollo del embrión se va a formar un ojo completamente normal, ¿no? Si queda inactivado ese gen del ojo, pues el organismo se queda ciego. Pero podríamos hablar de genes homeóticos que activan, por ejemplo, el desarrollo del cerebro, ¿no? Sabemos que hay animales con un desarrollo cerebral muy importante, es el caso de los primates, de los simios, de los monos, para entendernos, que se supone que los genes homeóticos han mutado, han variado, para que el desarrollo embrionario haga que durante muchos días al año
el cerebro no deje de crecer, de formar neuronas y haya un enorme desarrollo cerebral de estos cerebros, a diferencia, por ejemplo, de esos genes homeóticos que los peces óseos, los tiburones, están casi siempre inactivos y que desarrollan unos cerebros muy pequeños. Como sabemos, la capacidad intelectual de los peces es muy limitada si lo comparamos con cualquier mamífero y sobre todo con los primates, que se consideran como los animales más inteligentes. Bien, pues al final esos genes homeóticos, si mutan, como cualquier gen, no solamente va a cambiar en un tipo de gen o carácter, como hemos estudiado mendeliano, sino que pueden cambiar a su vez la velocidad de síntesis o de activación de 1000, 2000, 3 genes que a su vez están relacionados con la formación seguramente de un órgano que va a cambiar radical, ¿no? Volviendo un poquito al tipo de corazón, vemos que las aves tienen un corazón con 4 cavidades, los reptiles suelen tener un corazón de 3 cavidades, los mamíferos de 4, los anfibios de 3, los peces óseos de 2 cavidades, y formar un corazón parece una cosa sencillita, pero conlleva la, digamos, actuación conjunta de muchos genes asociados, que posiblemente podrían ser 1000, 2000 genes que deben realmente coordinarse para formar este órgano. Si hay un gen homeótico que realmente muta, puede cambiar a peor, ese corazón no se va a formar adecuadamente, o puede mutar y en lugar de un corazón de 2 cavidades, como son lo de los peces, pueden formar corazones de 3 cavidades por haber mutado. A veces se puede mejorar ese corazón y formar corazones de cocodrilos, o bien si hay unas supermutaciones o reptiles con corazones de 3 cavidades pueden formar corazones tetracavitatorios en los mamíferos o en las aves, como es el caso actualmente. Estos genes homeóticos son, por tanto, la base de los puntualistas o saltacionistas, que cuando mutan pueden mejorar drásticamente en una simple generación muchos órganos y al final hace que aparezcan no solamente especies algo parecidas a las anteriores, sino especies completamente diferentes en una o varias características, como es el caso un poquito de lo que vamos a ver, la especiación de los humanos, de las diferentes especies humanas. Aquí habla de la especie humana y vamos un poco a repasar la evolución de los seres humanos, que no solamente nos encontramos con la especie actual, el Homo sapiens, sino que ha habido durante los últimos 7 millones de años, quizá 4 millones de años, diferentes especies de seres humanos que poco a poco han aparecido de forma brusca, repentina, con unas características muy diferentes a los ancestros anteriores de los cuales parten. Vamos a repasar aquí un poquito. Dentro de la clase de los mamíferos, pues se agrupan esas clases en diferentes órdenes que a su vez tienen algunas características comunes, ¿no? Hemos hablado del orden de los carnívoros, que os podéis imaginar son los animales que realmente presentan una dentadura con colmillos desarrollados y que básicamente su alimentación es de carne. Los cetáceos o mamíferos de tipo marino, como las ballenas, que presentan unas características de sus extremidades transformadas en aletas. Los quirópteros, el orden de los quirópteros, pues forman los murciélagos, donde sus extremidades superiores se han transformado en alas. Y el orden de los primates, que vulgarmente conocemos como simios o monos, pues que tienen muchas características en comunes entre ellos. Hay muchos tipos de monos, desde esos macacos que vemos en los circos hasta los grandes gorilas que conocemos de los parques zoológicos o de los documentales del África ecuatorial. Pues el orden primates o el orden de los simios, para entendernos, aparece ya al principio de la evolución de los mamíferos y quizá entre los 60 y 50 millones de años empiezan a diversificarse en grandes grupos, ¿no? Uno de ellos es la familia de los homínidos o grandes simios, que se llaman, o simios parecidos al ser humano actual, ¿no? Básicamente, si vemos estos homínidos,
entre los cuales se encuentra el gorila, por supuesto, el orangután, otro gran simio, los chimpancés, los bonobos, y también nos encontramos en ellos, pues tienen muchas características estos homínidos, pero quizá lo más característico es su voluminoso cráneo, que aunque en principio 500 centímetros cúbicos o mililitros nos parezca poco, es muy importante que su volumen craneal en relación con su cuerpo es enormemente grande, ¿no? Tiene un cerebro muy grande y por lo generalmente estos simios, llamados también antropomorfos o con formas parecidas al ser humano, pues suelen ser muy inteligentes debido a este crecimiento cerebral durante su desarrollo embrionario. Suelen tener unos brazos largos y suelen ser de alto peso, posiblemente superan los 40-50 kilos, que realmente para un simio no es frecuente, si no es un homínido, alcanzar estos pesos o masas corporales voluminosas. Tiene otras características, pero como cualquier simio, lo que le caracteriza es que tiene ese pulgar oponible, que es muy característico, pero si le sumamos el enorme peso, el gran volumen craneal, pues hace que sea una familia de monos muy parecidas al ser humano. Pues bien, la familia de los homínidos pues ha ido evolucionando y algunos de estos homínidos han formado una subfamilia, un pequeño grupo de los homínidos que se llaman homínidos, que se parece a homínidos, pero que en la subfamilia de los homínidos podemos decir que son los seres humanos o los ancestros de las diferentes poblaciones de seres humanos que han aparecido a lo largo de los últimos 4 millones de años. Los primeros homínidos ya son fósiles que han aparecido de ancestros de los homínidos o simios más antiguos que aparecieron quizá hace unos 15 millones de años y que se han diversificado de forma abrupta por esa macroevolución que hemos visto, formando 4 grandes grupos. En principio los orangutanes fueron los primeros que aparecieron, luego aparecieron gorilas, chimpancés, bonobos y seguramente dentro de esta familia de chimpancés apareció los primeros humanos, que vamos a ver un poquito qué características se presentaban seguramente hace unos 4 millones de años, pues unas formas muy parecidas a los chimpancés actuales que conocemos, ¿no? En realidad, la primera gran diferencia entre estos primeros humanos y el resto de los homínidos es básicamente una cosa que parece poco importante, que es la forma de los pies. Si vemos la forma de las manos en el ser humano, en los seres humanos actuales y ancestrales, todos tienen unas manos con un pulgar oponible idéntico a cualquier primate, a cualquier orden de los primates. Aquí tenemos no solamente el posible mano de un gorila, como vemos tiene un pulgar oponible que permite asir, coger objetos, en este caso generalmente serán ramas, pero también sus extremidades inferiores presentan un pulgar oponible. No solamente las manos, que se ve aquí su pulgar oponible, es capaz de agarrarse a las ramas, sino también en las extremidades inferiores sus pies tienen este pulgar oponible que también les permite asir a las ramas y por tanto son animales muy arborícolas que fácilmente suben a los árboles sin ningún problema. En el caso de los primeros humanos, la gran mutación, la gran macro evolución fue el cambio del pie, donde como veis ahora su pulgar oponible dejó de existir y encontramos un pie con los falanges o los dedos completamente alineados y adaptados a lo que se llama a la marcha bípeda, ¿no? Así que hay que entender que cuando encontremos un fósil en cualquier momento, quizá dentro de unos meses o años, donde encontremos que su pie, sus extremidades inferiores no presenten pulgares oponibles, lo vamos a encuadrar dentro de la familia de los humanos y que seguramente la primera gran mutación que hubo o macro mutación, seguramente por estos genes homeóticos que estamos hablando, que desarrollan, por ejemplo,
las extremidades, pues se supone que una inactivación, no una activación, sino una inactivación del gen homeótico que desarrolla las extremidades hizo que ese pulgar oponible no se desarrollase y que realmente fuese muy malo para subir a los árboles. No es prensil, como vemos este pie, pero que facilita un poco la marcha en zonas llanas donde no existe árboles. Al final, este concepto de la marcha de los homínidos pues se llama bipedismo y hace que el animal, si queremos el ser humano primitivo, empiece a andar más que a 4 patas, a 2 patas. Básicamente tiene una ventaja, que es que aunque sea más lenta, digamos, la carrera a 2 patas que a 4, el gasto energético que tiene una persona o un animal que anda a 4 patas es mucho mayor que el que anda a 2, ¿no? Y estos primeros humanos, al andar a 2 patas, al ser bípedos, pues presentaban la característica de andar grandes caminatas sin consumir grandes cantidades de calorías y por tanto podrían irse a buscar alimento, seguramente algunas semillas o raíces, a otras partes distantes cuando había sequía en una zona y realmente no había alimentos, y esas grandes caminatas pues las podrían realizar con un bajo consumo, que en el caso de que fuesen cuadrúpedos pues no ocurriría, o al menos el gasto energético sería mayor. Así que la tendencia de esos homínidos ha sido a evolucionar a unas extremidades inferiores cada vez más largas, con pasos más largos, con menos consumo de energía, y simultáneamente también ha habido, entre otros cambios evolutivos o macroevolutivos, el desarrollo de lo que se llama el volumen craneal, ¿no? El volumen craneal de estos homínidos que hemos visto, chimpancés, gorilas, apenas alcanza los 500 centímetros cúbicos y realmente vamos a ver que no solamente se alargan las extremidades inferiores en los humanos ancestrales, sino que de forma brusca aparecen nuevos fósiles que presentan incrementos importantes, no graduales, sino incrementos saltacionales en el volumen craneal. Existen otras modificaciones que favorecen un poco el proceso de humanización, donde realmente aparece el foramen magnum o, digamos, perforación donde se inserta la columna vertebral. Básicamente los simios primitivos se encuentra desplazado en la zona occipital, pero al situarse en la zona central de la base del cráneo permite una posición más recta sin necesidad de que haya un esfuerzo por parte de los músculos del cuello de estar constantemente levantando la cabeza por el enorme peso de las mandíbulas, ¿no? Al final la situación central equilibra la posición del cráneo y hace que sea una posición más cómoda sin necesidad de estar constantemente erguiéndola. También se produce un cambio en la, digamos, forma de las mandíbulas. Los primitivos simios es más prominente, es más alargada en forma de U, y aquí se va haciendo en forma de herradura. Los caninos se van reduciendo y los molares se van reduciendo en tamaño, y al final las dentaduras son, digamos, más humanas, a diferencia de esa masticación más herbívora de los primitivos simios, ¿no? Se hacen más omnívoros, incluso carnívoros, y eso hace que la dentadura no necesite unos molares muy desarrollados. También la pelvis se acorta, se ensancha, y el hueco o el espacio pelviano se hace más grande para que en el parto los bebés puedan salir con menos dificultad debido a que su volumen craneal está aumentando y el parto en muchos casos es dificultado, y por tanto una evolución de la pelvis hacia un hueco pelviano más ancho permite que los partos no terminen con abortos prematuros. Bien, el primer homínido que tenemos que recordar se llama el género Australopithecus. Pithecus en latín significa simio, austral no significa Australia, sino del sur. Textualmente
se define como los monos del África Austral o del África del Sur. Los primeros australopithecus se encontraron en Sudáfrica y de ahí el nombre, y los restos fósiles que nos encontramos pues se han datado con cierto rigor y están en torno a los 3,74 millones de años. Hace 4 millones de años ya existen fósiles que presentan este pie con pulgar no oponible adaptado a la marcha y se consideran los primeros homínidos que se separaron del resto de los primates en torno a esos 4 millones de años. Tenían una estatura muy parecida a los chimpancés actuales, de 1,10 m, prácticamente apenas 1 metro, y su volumen craneal es muy parecido a los chimpancés actuales, en torno a los 450 centímetros cúbicos, que no llegan en las especies más evolucionadas de Australopithecus, hay varias especies, a llegar a los 500-550. En realidad, el primer cambio evolutivo o macroevolutivo entre los simios primitivos y los primeros humanos no ha sido el cambio en el volumen craneal, sino el cambio en la posición del pulgar oponible de la piel, que les ha hecho que sean poblaciones diferentes con tendencia a la marcha y no con tendencia a vivir en zonas arbóreas. Se supone que esto ocurrió en el centro de África hace unos 4 millones de años, y en aquel tiempo pues la rama de los chimpancés arborícolas, que dormían o se defendían sobre todo y comían del fruto de los árboles, pues hubo algunas poblaciones que debido a un cambio climático en las selvas tropicales africanas del centro ecuatorial, en la parte esta desaparecieron, y esas poblaciones de chimpancés se adaptaron a la marcha, huyendo un poco de los bosques que estaban desapareciendo, y buscar comidas en zonas donde existían raíces o frutos, y esas grandes marchas provocaban pues una selección natural de los individuos que no presentasen estas mutaciones o pies adaptadas a las grandes distancias, ¿no? Poco a poco esas poblaciones de homínidos con pie adaptados a la marcha se separaron, y en algún momento los australopithecus dejaron de ser, digamos, chimpancés primitivos o arborícolas, y ya hubo un cambio radical en su material genético, que en su momento cualquier cruce entre un australopiteco, un humano antiguo, y un chimpancé, pues con el tiempo, hace unos 4 millones de años, ya no daba lugar a una, digamos, descendencia fértil, y podemos decir que ya eran especies diferentes. Aquí nos habla un poco de las diferencias genéticas en el ADN. Nos dice que un orangután pues tiene un 2,4 de diferencias en la secuencia de nucleótidos, bastante mayor que un gorila, que tiene 1,4% de diferencias. Para que nos entendamos, de cada 100 nucleótidos hay 1,4 cambios en el orden de estos nucleótidos del ADN, y aquí hay 2,4. Cuanto más cambio es más diferente, aunque nos pueda parecer que 2,4% es una pequeña diferencia, que lo es. Nos está diciendo que los orangutanes son más diferentes, más distantes evolutivamente hablando, que los gorilas, y el que es más próximo a nosotros es el chimpancé, que tiene 1,2 por ciento de diferencias en la secuencia del ADN. En realidad, aunque esta secuencia parezca muy poca, parece que seamos muy próximos a ellos, ahora la genética nos está diciendo que la mutación de estos genes homeóticos puede hacer que una pequeña variación en este número muy pequeño de genes, que posiblemente a lo mejor se centran precisamente esta diferencia en estos genes homeóticos, haga que miles y miles de genes se activen o se desactiven, o se incrementen su síntesis o se desactiven su síntesis, simplemente por la mutación de un pequeño número de genes homeóticos. Imaginemos, por ejemplo, que se activa el gen homeótico en un chimpancé, que hace que su cerebro, durante los primeros meses de gestación, pues se desarrolla a una velocidad superior a lo normal. Se sabe ya que hay gen homeótico que cuando muta puede incrementar un 30% el número de neuronas durante la gestación,
y de la noche a la mañana el nacimiento de este chimpancé pues ya presenta un 30% de volumen craneal mayor que sus congéneres, que tienen volúmenes craneales un 30% menor y por tanto son menos inteligentes. Posiblemente esa mayor inteligencia le haga que ese chimpancé llamado australopiteco tenga capacidad de solucionar problemas ante posibles peligros de sus depredadores. La inteligencia es un valor añadido y al final, poco a poco, la selección natural de un cerebro cada vez más grande facilita el desarrollo del volumen craneal. Aquí en la siguiente página nos está indicando cuáles son los siguientes homínidos seres humanos que descendieron de los australopithecus. Ya no se nombran con el género Australopithecus, sino que se pone el género Homo. El género Homo significa hombre, pero se asocia el género Homo a los antiguos ancestros humanos que ya sí manipulaban las piedras, y había una industria que se llama lítica o de piedras, donde se podían hacer pequeños instrumentos de piedra. Seguramente utilizaban la piedra para machacar raíces o incluso, si estaban un poco cortantes, para cortar algún tipo de animal que se encontrase. Bien, así que el género Homo aparece seguramente con características adicionales a los australopithecus y seguramente serán más recientes en el tiempo geológico en el árbol filogenético. Hay muchos tipos de géneros, hay más de 20 tipos de géneros homos, y aquí en esta página nos habla de los 4, 5, 6 importantes. En este caso nos ponen 6, vamos un poco a ver las características más importantes y ver un poquito cómo la evolución de nuestra especie humana no ha sido gradual, como presuponían los científicos hace 100 años, sino que parece que ha sido saltatorio puntual. Por ejemplo, si nos vamos al Homo habilis, hombre que hace utensilios, es lo que quiere decir habilis, hábil o creador de utensilios, pues ya aparece de forma brusca hace 2,5 millones de años. Convivió con los australopithecus de hace 4 millones de años. Estos se extinguieron hace 1 millón de años y durante cierto tiempo hubo consanguinidad, o por lo menos agrupaciones de poblaciones de Homo habilis y de australopithecus que tenían claras diferencias morfológicas y genéticas, ¿no? La primera es el cambio en el volumen craneal del Homo habilis, que tiene ya una capacidad de 750 centímetros cúbicos, a diferencia de los 500, 450 de los australopithecus, ¿no? La cabeza, para entendernos, es bastante más grande, un 25% más grande, y hay que entender que eran bastante más inteligentes que los chimpancés o los australopithecus primitivos de hace 4 millones de años. Parece que la longitud de sus extremidades inferiores, de su fémur, era más larga y la estatura ya era lógicamente un poco mayor. Pasaba de 1,10 m de los australopithecus a 1,30 m y por tanto posiblemente era un mejor marchador, caminaba realmente mayores distancias, consumía menos calorías y podía un poco buscar comida con mayor posibilidad que esos chimpancés iniciales o australopithecus, que seguramente se cansarían por su baja estatura a lo largo de grandes caminatas en el intenso calor africano, ¿no? Seguramente empezaron a cambiar su alimentación y quizá no es descartable que fueran los primeros homínidos carroñeros. Si no cazaban carne, por lo menos seguramente si se encontraban algún resto de comida de algún herbívoro que había sido cazado y depredado por felinos como los leones de estas zonas, pues seguramente algún resto de carne se podía, aunque estuviese un poco putrido, ser utilizado y se lo comía, y se considera que eran individuos o poblaciones carroñeras, aparte de que comían lógicamente cualquier fruto o raíz tuberosa como los tubérculos de la patata que pudiesen encontrar en su hábitat. El hábitat, que era exclusivamente africano, realmente todavía no conocían el fuego
y salir de África suponía pasar a zonas frías donde realmente morían, si es que realmente tenían la tentación de salir de estas zonas calurosas del continente africano. De repente siguieron viviendo hasta 1,6 millones de años, pero ya hace casi 2 millones de años, antes de que se extinguiesen el Homo habilis, surgió de forma repentina, de forma saltatoria, precisamente a partir del Homo habilis, surgió otra especie de ser humano, el Homo ergaster, que significa fabricantes también de utensilios, y al final pues vemos que hay un salto importante, no gradual sino brusco, de 750 a 850 centímetros cúbicos. De repente aparece una nueva especie con un cráneo más grande, más voluminoso, y no hay, digamos, restos fósiles intermedios entre el habilis y el ergaster que haya dado a una evolución o macroevolución gradual, ¿no? Bien, aparte de eso, la estatura sigue aumentando, algunos tenían una estatura superior a 1,30, posiblemente 1,50. Claramente ya eran carroñeros, les encantaba comer las carnes que dejaban otros animales, eran bastante inteligentes y eran capaces un poco de realmente tener relaciones sociales complejas, sino digamos, una comunicación verbal articulada, con un lenguaje claro como el nuestro, por lo menos a través de una serie de gritos guturales, y quizá tuviesen ya una comunicación bastante más compleja entre poblaciones de estos Homo ergaster, que tampoco salieron de África, lo cual nos indica un poquito de que seguramente no conocían tampoco el fuego, y quizá lo que sí parece que su cuerpo empieza un poco ya a despojarse de esta abundante pelaje que presentan todos los grandes simios. El cuerpo cubierto de pelo, pues poco a poco empezó a disminuir, sencillamente porque un abrigo de piel en África, cuando haces grandes marchas al sol, pues no es adecuado, y quizá fueron los primeros homínidos que presentaron una piel ya desnuda y seguramente pigmentada de color oscuro, para evitar que los rayos ultravioletas quemasen su piel, ¿no? Podemos imaginar que ya no eran tan velludos, como los ancestros de los orangutanes, los australopithecus o el Homo habilis, que aquí no parece que sea muy velludo. De repente desapareció bruscamente hace unos millón y medio, y de repente aparece una especie claramente diferente en los dos aspectos que conocemos, que es la estatura y sobre todo el volumen craneal. Pasamos de unos 850 centímetros cúbicos a unos 1000 centímetros cúbicos del volumen craneal. En el Homo erectus, que significa hombre erguido, en realidad estos dos ancestros anteriores también caminaban erguidos, a dos patas, eran bípedos, pero la estatura de unos 70, como la media de la estatura de la raza ibérica, pues vemos que ya tiene mayor estatura que este posible 1,5 metros de los ergaster, y también vemos que los erectus seguramente no solamente mejoraban sus tallas y su industria de piedra, sino que es más que probable que dominase, que conociese la formación, la fabricación del fuego, y eso hacía que pudiese salir de África, de esas temperaturas calurosas, hacia el continente europeo, donde las temperaturas frías, sobre todo en meses invernales, hace que si no presentas la capacidad de producir fuego y de revestirte un poquito con pieles que hayas cazado, pero sobre todo el fuego permite sobrevivir en épocas frías de invierno, es posible que gracias al descubrimiento del fuego ya pudiese extenderse, salir de África, y aunque algunos se quedaron en África, hay erectus que sobre todo se diversificaron en el continente asiático y seguramente quedaron durante miles de años, desde hace 1,5 millones que aparecieron hasta hace 100.000 años, donde realmente quedaron extinguidos, ¿no? Pero
por primera vez los seres humanos salen de África, se diversifican, eso favorece que haya un mayor número de individuos y por tanto ciertas poblaciones de erectus se adaptan al medio en donde se encuentra y podemos hablar de variedades del Homo erectus, que se llama el hombre de Pekín, por ejemplo, el hombre de Java, porque en esas zonas se han visto pequeñas variedades que hoy en día se consideran no especies diferentes, sino poblaciones diferentes de Homo erectus. El hombre de China, os podéis imaginar que en el continente chino, en el país chino, pues fue muy frecuente, y el hombre de Java también se un poco diversificó en esas islas de la actual Indonesia y seguramente la falta de aislamiento, la presencia de aislamiento geográfico por las islas hizo que el hombre de Java tuviese unas características morfológicas diferentes a los erectus africanos o a los erectus chinos, como el hombre de China. Bien, pues también bruscamente desapareció hace 100.000 años, seguramente por competencia con el Homo antecesor, que en realidad también sale bruscamente, aparece bruscamente en África. Los primeros aparecen ya hace 900.000 años, casi 1.000.000 de años en África, y seguramente fue a partir de una macromutación del Erectus, y nos encontramos que hay un cambio, no en el volumen craneal, sino un poco en las características faciales. Seguramente presentan unas adaptaciones a los ambientes en donde se encuentran, y si hablamos de Homo antecesor africano, pues seguramente son de pigmentación oscura, como la raza negra actual del Homo sapiens, pero seguramente ya habría Homo antecesor en las zonas europeas, de zonas menos pigmentadas, y tenemos un buen ejemplo en Atapuerca, en Burgos, en nuestra península ibérica, donde hace ya 900.000 años se han encontrado Homo antecesor, no africano sino europeo, en estas zonas, y presumiblemente se piensa que por tanto el Homo antecesor pueda existir desde hace 1.000.000 de años en África, donde se ha quedado y donde realmente aunque no haya un cambio de volumen craneal importante, sí ha habido una mayor capacidad de desarrollar una industria lítica, la capacidad quizá de encontrar un lenguaje más cooperativo con sus congéneres de las poblaciones y de sobrevivir a ambientes más extremos y fríos de Centro Europa. De ahí salieron dos especies. La primera, por macroevolución, sería el hombre de neandertal, el Homo neanderthalensis, que apareció por primera vez en una zona del valle de Neandertal en Alemania, pero que se considera que realmente apareció a partir del Homo antecesor africano, y que rápidamente, gracias a su gran volumen cerebral, a su gran inteligencia, a su mayor quizá estatura que el Homo antecesor, pues podría realmente desplazarse no solamente dentro de África, sino fuera de África hacia Europa, y sobre todo se adaptó a los climas muy fríos de las glaciaciones europeas, que llegaban en invierno a tener temperaturas por debajo de los 30-40 grados centígrados durante más de 6 meses al año. Se adaptó muy bien a la zona de Europa central, y muchas veces se asocia que el Homo neanderthalensis solo vivió en Europa, pero realmente ni siquiera apareció en Europa, sino que vivió en África, se desarrolló en Europa y también apareció en otras zonas de Centro Europa, y quizá llegó a algunas zonas de Asia. Bien. Su mayor volumen cerebral ha hecho que tenga el volumen craneal mayor de cualquier homínido, cualquier humano, y supera con pequeñas cantidades, pero al volumen craneal medio de la especie humana, que también se supone que apareció hace 200.000 años, a diferencia del antecesor, que quizá apareció hace 200.000, 300.000 años, y un poco después, 200.000 años o 100.000 años después de el neandertal, apareció el Homo sapiens, que también
apareció sus primeros fósiles en África, seguramente de origen africano, y que también se diversificó rápidamente por su gran capacidad craneal, su gran inteligencia como la que tenemos ahora a todas las partes del mundo. Ya no solamente llegó a Europa, sino se diversificó en Asia e incluso sabemos que hace unos 20.000, 30.000 años llegó a través del estrecho de Bering a entrar a Alaska, al norte de América del Norte, y se extendió en los últimos 20.000 años hacia Centroamérica y Sudamérica, formando las razas que conocemos, las diferentes razas que conocemos en los diversos países sudamericanos, centroamericanos y norteamericanos, lo que conocemos como los indios americanos, que en realidad solo se están formando poblaciones muy locales según la situación de temperatura y radiación solar y alimentos en las diferentes poblaciones de las diferentes tribus indígenas americanas. Bien, básicamente presenta una estatura media muy próxima a la raza ibérica, un volumen craneal sorprendentemente algo menor que el volumen craneal, pero todo el mundo está de acuerdo que la gran diferencia entre un neandertal y un Homo sapiens actual es algo que parece obvio en nuestra especie, que es la capacidad de el lenguaje que se llama articulado, la capacidad de entendernos a través de una lengua, que en realidad sabemos que hay multitud de variantes de idiomas, de lenguas, pero que esa capacidad de producir sonidos, de reconocerlos, interpretarlos, para nosotros es sumamente fácil de conocer un idioma. Incluso algunas personas conocen 3 o 4 idiomas. No parece que esté muy clara que el neandertal tenga esa capacidad en el lóbulo temporal, donde se sitúa el centro del lenguaje y el lenguaje articulado o formación de palabras, cosa que sí parece que apareció no en los primeros Homo sapiens africanos de hace 200.000 años, sino el lenguaje apareció por una macromutación también de ese gen famoso que podía ser el lenguaje articulado, donde por alguna mutación se ha producido un cambio radical en la capacidad de interpretar los sonidos que se emiten en las cuerdas vocales, ¿no? Al final de este lenguaje articulado, pues hace que la comunicación entre las poblaciones que se entiendan, pues le dé una ayuda adicional a la fabricación de herramientas y los conocimientos que se transmiten de generación a generación, pues permiten una digamos desarrollo evolutivo mucho mejor que los contemporáneos neandertalenses, que aunque vivieron en el mismo espacio físico, sobre todo en Europa se encontraron los Homo sapiens con los neandertales europeos. Al final se sabe que hubo una lucha física entre las dos especies y terminó, presumiblemente no la más fuerte, como sería estos fornidos hombres de neandertal, sucumbieron en las luchas o batallas físicas entre las dos especies, seguramente gracias a la inteligencia del Homo sapiens, que por mejores herramientas o industrias, no solamente de piedra sino de otro tipo, y también la mayor capacidad de sobrevivir en ambientes extremos o fríos, debido a saber conocer las rutas de los diferentes herbívoros, pues la comunicación se considera que fue clave en el desarrollo de la actual especie humana, que actualmente está subdividida en las razas que conocemos, pero que en principio estas razas, que deberían tender a formar una nueva especie dentro de 1.000.000 o medio millón de años. Por lo general, si vemos, cada medio millón de años aparece una macro mutación que cambia drásticamente la capacidad craneal y alguna estructura ósea o fisiológica de los humanos. Pues en esos 400.000 años podían aparecer especies nuevas del Homo sapiens a partir de algunas poblaciones de algún punto del mundo. No sé si es de África, que ha sido siempre el origen de la humanidad, o de otros continentes, y diversificarnos en varias especies diferentes de Homo sapiens que tendrían que tener otros nombres. Actualmente los científicos consideran que
Afortunadamente, la mezcla de razas por los intercambios o flujos migratorios hacen ya inviable este aislamiento poblacional y por tanto la formación de especies diferentes en un mismo espacio y tiempo como el actual. Bueno, pues de esta forma vemos un árbol evolutivo, un árbol filogenético que se llama, de la especie humana, y aquí sintetizamos un poco lo que hemos visto. Los Australopithecus, Afarensis y Anamensis fueron los primeros que aparecieron hace 4 millones de años, y vemos macro mutaciones que dan lugar a cambios súbitos de tipo horizontal en la morfología de los individuos, con cambios en el volumen craneal. El Homo habilis, que aparece hace unos 2 millones de años más o menos, y que también bruscamente por mutaciones dan lugar al Homo ergaster, que a su vez por mutaciones, macromutaciones, incrementan los volúmenes craneales, las estaturas, y dan al Erectus africano y asiático, y también al antecesor africano que se diversifica rápidamente en Europa, formando el Homo neanderthalensis. Recordar, hace unos 300.000 o 400.000 años aparece bruscamente el hombre de Atapuerca, que en realidad ha habido Homo antecesores africanos que probablemente surgieron y dieron al hombre de Atapuerca. Y hace unos 200.000 años aparece el Homo sapiens, fósiles, o el hombre de Cro-Magnon, que se supone que no tenía capacidad de hablar tan fluidamente como nosotros, pero hace 100.000 años hubo un cambio radical en estos Homo sapiens fósiles a lo que se llama Homo sapiens sapiens, y hubo un cambio evolutivo importante, por lo menos en la capacidad del lenguaje, que les ha hecho que se desarrollen fácilmente gracias a la comunicación entre sus poblaciones. Bien, con eso terminamos el complejo mundo de la evolución y el origen de las especies, que como vemos es difícil de entender, de concretar, y para mí me resulta más difícil de explicar que cualquier otro tema que es un poco más mecánico y más concreto. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es todo.